gran conferencia lo que significa un empleo digno, porque creo que los que han tenido oportunidad de estudiar cuál es el concepto de la OIT saben lo que significa un empleo digno, un empleo donde tú tengas tus prestaciones aseguradas, tus vacaciones, tiempo libre sin tensiones, estabilidad en el trabajo, buen trato personal y colectivo, posibilidades de afiliarte, posibilidades de expresarte. Bueno, ese tipo de empleo no es el que existe en Venezuela. El gobierno también se llena la boca diciendo que nuestra tasa de empleo es del 9%, porque la pregunta para ver si tú eres empleado es ¿cuántas horas usted estuvo empleado la semana pasada? Y la verdad es que la gran parte de nuestros puestos de trabajo han sido unos puestos en economía informal, en el sector público, que ha crecido mucho. 45.000 empleados trabajaban en PDVSA para producir más petróleo que lo que producen hoy 120.000 empleados. En el caso de Sidor, 6.000 personas eran capaces de producir 4,5 millones de toneladas. Hoy en día, 16.000 personas solo producen 1,5 millones de toneladas. Un empleo que no es un empleo enriquecedor para Venezuela y mucho menos para ningún contraste en el mundo y ninguna comparación en el mundo. El crecimiento se desaceleró del 2013 y cayó en el 2014, pero esas no son las peores noticias. Las peores noticias es que hoy vivimos exactamente igual que hace 40 años. Si ustedes dividen el Producto Interno Bruto que tenemos los venezolanos entre el número de venezolanos, que cada día somos más, pues resulta que tenemos el mismo Producto Interno Bruto que teníamos hace 40 años. Es decir, no ha habido ningún bienestar y no es culpa solo de este gobierno. Fíjense que 40 años trascienden a este gobierno. Hace rato que Venezuela no crece como economía. La producción nacional no crece al ritmo del consumo. El país cada vez depende más de las importaciones. Como vimos ahora, el 50% de las importaciones hoy las está haciendo el sector público. Pasamos de 14.000 millones de dólares en importaciones a 60.000 millones de importaciones en solo 4 años. Todo lo que se producía en el país, de la noche a la mañana se decidió que era mejor importarlo porque teníamos una tasa de cambio barata, porque se podía conseguir y porque también, ¿por qué no decirlo?, ahí es donde están los negocios. Somos cada vez más dependientes del petróleo, que de cada 100 dólares que entran al país, 96 vienen del petróleo. O sea, toda esa promesa de un modelo económico, de una revolución que no iba a ser más liberadores, de un modelo rentista, no es así. Somos hoy un país mucho más rentista, donde la gente siente que por haber nacido venezolano te toca tu pedazo de torta en el cual tú te tienes que llegar a tu mesa. Estamos en una situación muy vulnerable. Dependemos casi exclusivamente de que en estos momentos el conflicto de los iraníes y los Irak explote para ver si el precio sube del petróleo y podamos seguir pagando los resultados de la fiesta. No hay ninguna otra posibilidad que Venezuela en el corto plazo mejore su posición económica en entrada de dólares, si no es por un conflicto externo o que algún fanático de estos irresponsables en el mundo declare una guerra en algunos países donde la producción de petróleo se puede ver afectada. Las exportaciones petroleras han disminuido, así como los cambios. Un cambio de dirección no solamente es necesario, es urgente. Cuando hablamos de modelo, en las encuestas que estamos haciendo, la gente, tú le preguntas, hay que cambiar el modelo económico, y todas las encuestas que hicimos, la gente no sabe lo que significa el modelo. ¿De qué se trata cambiar un modelo? Hemos querido caracterizar el modelo para que la gente sepa qué es lo que tenemos que cambiar. El modelo suena como una suerte de entelequia, como una suerte de figura en la cual lo quiero cambiar, pero ¿qué es lo que quieres cambiar del modelo? El modelo, fundamentalmente el modelo económico que este gobierno propulsa, es una búsqueda de propiedad estatal sobre los medios de producción. Yo tengo que ser dueño de todo, una centralización y control prácticamente de la economía y una inseguridad jurídica a todos los niveles. Eso, si ustedes nos preguntan, son 3 líneas centrales de acción en las cuales caracterizan el modelo que nos está atacando. Eso produce, por supuesto, una burocracia, una ineficiencia, unos riesgos innecesarios, corrupción, y con esto, con este tipo de modelo, lo que principal se ahuyenta, el dinero, que es de las cosas más cobardes del mundo, por supuesto, no fluyen hacia Venezuela. No hay ninguna inversión en ningún sector productivo, salvo el de telecomunicaciones, porque se abrieron unas especiales ventanas de oportunidad donde hubo una suerte de posibilidades para invertir. En el resto de los sectores, la inversión se ha caído absolutamente. La incertidumbre y la hostilidad han motivado la inversión. La única palabra clave para invertir es confianza. Olvídense de todas las demás.
No hay una sola palabra más que no genere que cuando yo invierto en un país tenga las posibilidades de retirar mis dividendos o tenga las posibilidades de salirme del negocio en el momento que quiera por las razones que quiera. Sin esas reglas tan sencillas como esas no va a haber inversión. No es posible promover la inversión y el emprendimiento que tan urgentemente necesita Venezuela. La búsqueda de un control exagerado, todos los gobiernos les gusta controlar, eso es obvio. Qué sabroso sería, qué maravilloso sería para un gobierno que yo desde una mesa pudiera discutir con mis técnicos de turno, tú le pones el precio a esto va a costar esto, se prohíbe a los empresarios vender a este precio, se prohíbe a los enfermos enfermarse y se prohíbe la ley de la gravedad. Lamentablemente hay cosas con las que no se pueden controlar desde una mesa de economía y eso lo ha demostrado un siglo de historia. Hay retrasos en las inversiones, hay fallas de mantenimiento, hay caídas de producción, hay falta en la asignación de compromisos laborales, hay asignaciones de divisas fraudulentas. Nos decía Marcela Máspero, nos reclamaba, recuérdese Marcela Máspero, que quienes sacaron por primera vez a la pretensión de que la lista de los 20.000 millones de dólares saliera a la calle fue de Fedecámara. Hemos pedido nosotros y seguimos insistiendo nosotros que se publique la lista de a quién se le otorgaron los dólares preferenciales. Puedo garantizarles que cuando vean esa lista, los empresarios que allí aparezcan, si es que eso se puede llamar empresarios, tenemos dudas, son mucho más cercanos al gobierno que a esta institución. Aumento de los trámites burocráticos que ha habido. En fin, cuando se hizo un catálogo de malas ideas, que esto cuando nos presentaron esto nos hizo mucha gracia, porque la gente tiende a tener un catálogo de buenas ideas. La gente cuando se reúne pregunta a los demás, ¿alguien tiene una buena idea? La verdad es que el Banco Mundial, no como dice ahí, lamentablemente el BID, es el Banco Mundial, hizo un catálogo de las malas ideas que los países habían hecho en el mundo, de manera de ver cuáles eran esas malas ideas y cómo se reproducían en algunos países. Yo las voy a enumerar, en realidad eran 12, aquí publicitamos 5 por cuestiones de que ustedes ya tienen hambre, pero realmente el gobierno podría haber añadido muchas más de 12. Estas 12 que ustedes van a ver aquí son 5 ideas muy malas, que las cuales se han demostrado que son unas malas ideas. Una mala idea es subsidiar la energía, excepto en los casos de subsidios muy específicos a sectores vulnerables de la población. Nosotros subsidiamos nuestra gasolina, de eso todo el mundo lo sabe, pero es que subsidiamos la electricidad, subsidiamos todo lo que es en energía y lo que pagamos es absolutamente ridículo realmente con lo que cuesta. Mientras tú sigamos con una política de subsidiar estos costos energéticos, sobre todo que nos subsidian a los que más podemos pagar, porque los que no pueden pagar, eso no están pagando, se la roban, tienen conexiones irregulares. Realmente por ese subsidio cruzado que existe en el país tenemos una muy mala idea que este gobierno insiste en seguir subsidiando. En caso de coyuntura macroeconómica desfavorable, reducir el déficit fiscal recortando la inversión en infraestructura u otros gastos que tengan altos rendimientos sociales. Bueno, ustedes dirán, este gobierno ha reducido todos los gastos en infraestructura exclusivamente por reducir el déficit fiscal. Imponer controles de precios para frenar la inflación. ¿Les suena eso conocido? Como tenemos inflación, vamos a poner controles de precios. Tratar de frenar la urbanización y en consecuencia subvertir la infraestructura urbana. Venezuela. Ofrecer protección sin lapsos fijos a sectores, industrias, empresas por razones de competencia. Venezuela. Prohibir las exportaciones por periodos largos de tiempo para mantener los precios bajos. Venezuela. Dentro de la lista de las malas ideas que el Banco Mundial ha dicho son malas ideas, todas, sin excepción, las ha adoptado Venezuela. Faltan 7 más que, como digo, no están incluidas y otras cuantas que se le ocurren a los gobiernos casi de a diario que siguen explotando y que podrían formar parte de ese catálogo que el Banco Mundial está patrocinando. ¿Cuál es la visión del país que nosotros merecemos? Nosotros primero queremos seguir produciendo en Venezuela, eso es lo fundamental, creo que en eso coincidimos todos. No hay ninguna voz que yo haya oído, ni siquiera del gobierno, que no diga queremos seguir produciendo en el país. Una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que se hace, se sigue importando. Queremos empresas que abran y crezcan, no queremos plantas que se paralicen y se cierren. Queremos anaqueles llenos de productos hechos en Venezuela, no queremos estantes casi vacíos donde lo poco que se encuentra es importado.
Como dice Luis Vicente León, este es un país paradójico. Tú no consigues harina pan, pero consigues caviar al precio que tú quieras pagarlo. Consumidores que pueden elegir entre lo que les gusta y no llevarse lo único que hay después de hacer muchas horas de cola. Eso no es lo que queremos. Los venezolanos puedan sentirse orgullosos, eso es lo que queremos, de consumir productos que están hechos en Venezuela. Queremos un país donde haya más empresas, más empleos, más producción y más bienestar social. Queremos querer trabajos dignos. Ya me referí a ustedes lo que significa un trabajo digno. Oportunidades de empleo que sean productivos, que la gente sienta que es dueño de su propio destino, que incluso dentro de una organización está haciendo algo valioso, que cuenten con seguridad en el lugar de trabajo, que tengan garantizada la libertad de expresarse, de alinearse sindicalmente con quienes desean, que tengan un ingreso digno que les permita vivir dignamente. Lo que queremos son leyes que promuevan el esfuerzo, al valor y al trabajo, no leyes como las que tenemos en este momento que desincentivan la presencia en el trabajo. También me hubiera gustado, no sé si Marcela se fue, pero es parte de la discusión que tenemos pendiente, porque tenemos que agradecer que gente como Marcela Maspero venga a hablarnos a nosotros. Así ese es el lenguaje que nosotros queremos escuchar. Nosotros no queremos traer aquí a gente que solo venga a decirnos qué bien lo está haciendo Fede Cámara. Queremos tener otra visión diferente a la que tenemos. Por eso nos interesa oír un barrio, por eso nos interesan los sectores sociales, nos interesa oír a sindicalistas que no se sienten compenetrados con nuestra forma de ser. Esa es la discusión a la que tenemos que llegar al país. Hoy nos decía Marcela que esas leyes laborales ellos no están de acuerdo con la inamovilidad. Tenemos que demostrarle a los trabajadores que esa cláusula de inamovilidad es la que está causando gravísimos problemas en el país de productividad para el sector público y para el sector privado, donde queremos defender y darle inamovilidad al trabajador que la merece porque trabaja y porque asiste, pero no le podemos dar inamovilidad al vagabundo que se presenta todos los días a un estadio de trabajo a no hacer absolutamente nada. Entonces comparemos cuál es la inamovilidad que queremos. Tampoco nosotros queremos mover puestos de trabajo. Es más, hemos hecho propuestas de incrementar nuestras nóminas, si se nos permite unas leyes más flexibles que nos permitan retirar al vagabundo y premiar al bueno, como debe ser un sistema que premie la productividad y el trabajo en un país. Queremos un progreso social, queremos inclusión y superación de la pobreza, contribuir a la superación y a las conductas del rentismo. Tenemos que promover la cultura basada en los valores de paz y el desarrollo de comportamiento ético. En cuanto a las reformas educativas, nos estaba comentando ahora el padre Virtuoso, pero voy a repetir una frase del antiguo rector de la Católica, un cura también muy querido por nosotros, un sacerdote muy apreciado, también rector de la Católica, el padre Ugalde, quien decía que debemos educar para generar riqueza en vez de estar educando en estos momentos para accesar a la riqueza. En estos momentos nuestras universidades, nuestros sitios están educando a la gente para que salga a frotarse las manos y a decir, ya tengo mi título en las manos, ¿cuál es el pedazo de torta que a mí me toca? Nosotros tenemos que pensar en cómo educar a los venezolanos para que salgan a generar y a que la torta sea más grande, porque cada vez hay más venezolanos que quieren comer torta. Y si tú no sales con la conciencia de una universidad que está dando valores de salir a formar empresarialmente a gente que esté dispuesta a generar riqueza, vamos a seguir repartiéndonos una torta que cada día es más pequeña entre más gente, que esa es la gran tragedia que tenemos en estos momentos. Nuestro compromiso es con el desarrollo de Venezuela y con el bienestar de los venezolanos. Construcción de una economía fuerte, vigorosa, estable, innovadora, que logre bienestar y oportunidad para todos los venezolanos. Asumimos este compromiso, como dijimos anoche, con ese orgullo de ser empresarios, pero sobre todo con el orgullo de ser venezolanos. ¿Cuáles son esos consensos fundamentales? Corregir el rumbo comienza por alcanzar algunos acuerdos. De nada vamos a hacer si cuando nos sentemos en esas mesas, que repito, como dijo muy bien Eduardo Garmendia también esta mañana, han sido más una conferencia que unas mesas de trabajo. Hasta ahora no hemos tenido la capacidad de dialogar internamente, donde decirle, yo creo esto, ustedes creen esto, cedamos aquí, ustedes ceden allá y podemos sacar algo que a los dos podamos convivir. Un buen ejemplo de esto, dicho sea de paso, son la ley de centros comerciales y locales comerciales. Ahí se hizo una extraordinaria labor que tengo que reconocer a la Cámara de Construcción, a la Cámara Inmobiliaria, a la Cámara de Centros Comerciales. Fueron capaces de una ley que ya estaba aprobada, que era perjudicial para todos los venezolanos,
revertirla para hacer una ley con las cuales estoy seguro que no se sienten felices todos los constructores y todos los centros comerciales. Estoy seguro que el gobierno tampoco se siente absolutamente feliz de lo que salió. Pero de lo que sí estoy seguro es que se pudo lograr una ley donde hubo convivencia, diálogo y al final tenemos una ley con la que los venezolanos podemos convivir. Ese ejemplo creo que vale la pena rescatarlo porque esa es la forma clara de que el diálogo puede dar resultados y qué bueno que haya sucedido con cámaras que están afiliadas a nuestra institución. El diálogo efectivo, reconocimiento de cada actor, ya empezamos por reconocerlo y la gente le quita importancia a que nos hayas invitado a Miraflores. Después de 15 años de estar peleando, de estar ausentes de Miraflores, no es poca cosa que nos hayan invitado a Miraflores, no es poca cosa. 15 años sin asistir a un diálogo y que nos hayan invitado, nos hayan dejado hablar en cadena nacional, es un acto que reconocemos y que tenemos que valoramos fundamentalmente. El reconocimiento de los actores es fundamental, pero es que no solo Fedecámaras es el actor. ¿Dónde están los trabajadores en ese diálogo? ¿Dónde están los estudiantes que mientras nosotros hablábamos estaban poniendo su carne de cañón en las calles y muchos de ellos, como decía Requesén, muriendo? Hay una cantidad de actores excluidos. Fedecámaras no se puede sentir solo orgulloso porque nos hayan invitado a nosotros a hablar de temas económicos. El diálogo tiene que ser absolutamente incluyente para otros sectores que todavía no se han logrado incorporar a esta mesa de diálogo. Ser parte de una sólida alianza nacional tiene que ser todos los sectores hablándonos unos con otros. Lograr una sociedad solidaria, generosa, plural y con relaciones de confianza. No queremos más imposiciones ni amenazas. Los empresarios asumimos nuestra parte. Aquí hay dos que tenemos que poner. Vamos a asumir nuestro compromiso. Tenemos que actuar con ética empresarial. Por cierto, ayer aprobamos un código de ética interno para nuestra institución. No pretendemos con eso hacer volantes y salirlo a comunicar con bombos y platillos al planeta. Pero es importante que hayamos hecho un estudio de reflexión personal de nuestra institución, donde ayer se aprobó en nuestra asamblea anual un código de ética con el cual debemos regirnos los empresarios. Los empresarios no estamos pensando solo en dólares, los empresarios no estamos pensando solo en los bienes de turno que nos tienen que dar para producir. También estamos pensando en cómo ser mejores empresarios. Y ayer discutimos un código de ética que ha sido producto de la discusión de todos los sectores para saber el tipo de empresario que queremos defender dentro de nuestra institución. No hay un tribunal inquisitorio que vaya a matar a cualquiera que se desvíe, no hay un tribunal que vaya a juzgar la conducta de cada quien. Queremos que cada quien que esté en Fedecámaras se sienta libre, pero esos son los principios en los cuales nosotros desearíamos que nosotros actuemos dentro de una ética empresarial que el país y el planeta nos está reclamando. También nos comprometemos a cumplir con las regulaciones en las leyes, nos comprometemos a seguir invirtiendo y produciendo que las condiciones lo permitan y contribuir al aumento permanente de la calidad de los venezolanos. Pero el gobierno tiene que poner su parte. El gobierno tiene que hacer una tarea que hasta ahora ni siquiera ha dado muestras de comenzar a hacer. Acciones que conduzcan al fortalecimiento de la economía, instituciones que sean justas, promociones de confianza en la construcción de soluciones, políticas públicas no dogmáticas sino efectivas para el bienestar de todos, que fomenten el crecimiento económico, la generación de valor, la producción, el emprendimiento y el bienestar. Otro consenso fundamental, estamos en 3 grupos, lo dividimos. 1, que generen confianza, 2, eliminar los obstáculos y 3, apoyar la producción. Siempre la línea que vamos a proponerle al gobierno nacional. La confianza, balance entre las instituciones del Estado. Funcionarios públicos que deben actuar para el bienestar de la población y no para grupos determinados. Instituciones nacionales, en especial los entes reguladores que deben actuar con equidad. No podemos tener unos entes reguladores, llámese Inspectoría del Trabajo, Superintendente de Banco, Superintendente de Seguros, que solo atiendan a las presiones de turno de un grupo determinado o de un sector político indeterminado. Se supone que son árbitros y eso comienza también por el principal de nuestros árbitros, que es el Consejo Nacional Electoral. Eliminar obstáculos, no a los controles. La gente nos pregunta, eliminemos todos los controles. La verdad es que los controles van a existir aquí, en Suiza y en cualquier sociedad. El problema está en que los controles tienen que ser usados estrictamente para lo necesario y no para tratar de controlar toda la economía como se controla en Venezuela. Nosotros pedimos una supresión suspensiva de los controles y no el exceso del uso de los controles. Los controles burocráticos, lo que crean un espacio para la corrupción.
Un regulador no puede estar decidiendo mucho mejor que lo que producen los consumidores y los productores. Apoyar a la producción nacional hecha en Venezuela. Tenemos que discutir cuáles son esas áreas prioritarias. Hay carreras que ya las perdimos. No nos pongamos a hacer chips de computadora, por el amor de Dios. Esa carrera ya los venezolanos la perdimos. Tenemos otros nichos en los cuales podríamos ser tan exitosos porque los países apenas empiezan a comenzar en esas áreas de comercialización y esas áreas de tecnología en las cuales los venezolanos pudiéramos ser exitosos. No quedarnos en un consenso, en el diagnóstico solamente tenemos que pasar a la acción. Este país está lleno de diagnósticos, por eso quisimos gastar muy poco tiempo en la parte del diagnóstico. De toda medida debe apoyar la sostenibilidad y una iniciativa de producción por sí misma. La inversión pública. La inversión pública es fundamental. No hay ningún país del mundo que no progrese si tiene una altísima inversión pública. El problema es que aquí nos han vendido el cuento que toda la inversión es social, porque aquí nos habíamos olvidado de una clase social que vivía a espaldas de todo el pueblo y que ahora son visibles, como sí los llaman, porque ahora todos los recursos están destinados a esa inversión social. La verdad es que la inversión social es para mucho más que también. Hay que tener planes sociales y ahora los tocamos a continuación, pero también tenemos que tener recuperación de servicios públicos indispensables. La electricidad es fundamental para que este país funcione para todo. Bienestar en los hogares, competitividad en la producción, fomento en la inversión y emprendimiento. También tenemos que tener el desafío que tenemos fundamental, empezar a eliminar unos obstáculos que son sencillos. Es como esos juegos donde tú tienes un palito que quitas uno y se derrumba una serie de obstáculos que tú tenías. Bueno, vamos a decirle al gobierno cuáles son esos obstáculos, que son para hacerlos mañana. No tenemos que esperar un largo plazo para que eso empiece a suceder. Nuestro compromiso es que se pueden crear y se deben crear 500.000 nuevos puestos de empleo cada año. Eso es para mantener con una calidad de vida los que ya existen, pero además para darles trabajo a los que se están cada año graduando y saliendo de nuestras escuelas y que quieren ingresar al área de trabajo. Con una inversión pública del 20%, que no estamos hablando de nada extraordinario, ya lo habíamos propuesto en nuestro programa de Progreso y Bienestar del PIB, y eso es una absoluta y racional fórmula que usan todos los países del mundo. 20% que la inversión sea productiva del PIB en esos canales, se podrían alcanzar esos 500.000 puestos de empleo y se puede hacer crecer la economía. Si mantenemos esa tasa del 7% anual, duplicaremos el tamaño de la economía en apenas 10 años. Es decir, los 40 años que perdimos, si tú inviertes el 20% del PIB en materia de inversión productiva, tú puedes duplicar el tamaño de la economía en apenas 10 años, que es lo que necesita este país. Se requiere el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Los lineamientos claves. Las políticas macroeconómicas claras y compartidas. Después voy a tocar muy brevemente cada una de ellas. Como les dije, el documento es muy denso. Son unas 35 páginas aproximadamente que ustedes van a tener a partir de la salida en sus páginas. La intención hoy era presentarles por dónde vamos, pero les recomiendo, les agradecemos, les solicitamos que se lean el documento y que nos hagan sus observaciones. Este documento va a ser nuestra punta de lanza, nuestra referencia, es un documento perfectible y vamos a recorrer el país para presentar estas propuestas y lo vamos a poner, como ayer nos solicitaba Ricardo Cusano, de una forma que sea vendible a otros sectores que necesitan que este cuento sea contado de una forma más amistosa. Políticas macroeconómicas. Si hablamos de políticas macroeconómicas en el barrio, nadie sabe qué eso significa. Tenemos que decirles qué significa una política macroeconómica para que ellos vivan mejor. Esa palabra macroeconómica nos asusta a todos, no a los del barrio, a los empresarios también. Es una suerte de fantasma con el cual todo el mundo que no sabe de qué decir es que las políticas macroeconómicas tienen que ser diferentes. La verdad es que tenemos que aterrizar eso para que nos digan cuáles son las políticas macroeconómicas claras y compartidas y tienen que ver con disciplina fiscal, con una cantidad de cosas que tiene que hacer el gobierno para que el país funcione mejor. Lo fundamental es que tenemos que tener reglas claras y justas para generar confianza. No puede ser que tengamos todos los días cambios en las reglas de juego y el ministro de turno me lo cambiaste de ayer y el que entregaba pasaportes hoy es el día ministro de Industria y el ministro de Industria hoy es el ministro de la Sanidad. O sea, no tenemos ni siquiera los interlocutores lógicos ni razonables con quien nos podemos entender. Eliminar las trabas innecesarias que lo que han hecho es cambiar y complicar las posibilidades que los empresarios crezcan en un país.
eliminar mecanismos que lo que han hecho es empeorar el bienestar en vez de mejorar. Garantía de infraestructura básica y servicios públicos. No podemos tener las carreteras que tenemos, no podemos tener falta de luz, no podemos tener un servicio de internet que es el peor del continente, donde ya Bolivia se conecta 3 veces la velocidad que nosotros nos estamos conectando. Crear empleo digno, definido por la OIT, ya lo comentamos. Y sobre todo, lo más importante, los empresarios no podemos olvidarnos de que todo esto es imposible hacerlo si no tenemos una política sana de proteger a los más vulnerables. Dentro de este proceso va a haber muchos heridos, porque son medidas duras, amargas que tenemos que tomar. Tenemos cáncer económico, y probablemente haya que gangrenar algún pie y tengamos que tener quimioterapia, radioterapia y guardar reposo. Esas son medidas costosas, amargas, pero los que no tienen que sufrir en este proceso son los más vulnerables. Habrá algunos que podamos sufrir más que otros, pero los más vulnerables, los que ya están sufriendo, no pueden seguir sufriendo, lo que significa tomar unas medidas que van a ser costosas, política, social y económicamente. Desde el punto de vista de políticas macroeconómicas, para aterrizarlas un poco más, y después vemos cómo convertimos esto en cuento, un gasto público responsable. Esto es tan sencillo como para decirle al barrio, si usted gana 5, no puede gastar 6. Tan sencillo como es. Frenar el aumento de la liquidez para controlar la inflación. Esto es más complejo para explicar. ¿Qué significa la liquidez? La gente entiende lo que significa que hay un exceso de liquidez. Si hay exceso de liquidez es que tengo más dinero. Si tengo más dinero, que estamos bien. Lo que nadie le explica a la gente es que esa liquidez es real, que es un dinero de monopolio, es un dinero que tú estás sacando de una maquinita que no tiene contrapartes, unos bienes y servicios con los que tú puedas comprar. Tienes mucho dinero, tienes pocos bienes, y por eso la inflación, cuando vas a comprar los pocos bienes que hay, te cuesta mucho más. Hay que explicarlo de una forma más razonable. Tenemos que llegar hacia un cambio tipo único, libre y competitivo. Cuando hemos dicho que queremos un cambio de tipo de cambio único, es un tipo de cambio, no podemos seguir teniendo 4 tipos de cambio. SICAD 1, SICAD 2, SICAD 3, paralelo, CENCOEX, cada cual que no funciona por su parte. CENCOEX está para los arcángeles y arcángeles porque nadie sabe a quién se le está asignando. El SICAD 1, una suerte de lotería, que aquellos que salen privilegiados en esa lotería pues no se lo creen, y de vez en cuando sale una subasta que para algunos sectores. SICAD 2, muy poca transparencia, muy poca cantidad de dólares que se transan, no son suficientes para aligerar el peso y la demanda y el apetito que existe en la economía. Y el SICAD 3, por supuesto, que es el paralelo, que lejos de haber bajado, lo que ha hecho es subir y se mantiene todavía en los niveles. Eso hay que reducirlo a un solo cambio, y la meta, el desideratum, es que algún día sea libre, competitivo, que todo el mundo pueda comprar lo que quiera comprar, las cantidades que quiera comprar. Eso ocurre en todos los países del continente, con las pequeñísimas excepciones de los países que quieren controlar su economía. Mientras tanto, por lo menos vayamos yendo hacia un solo tipo de cambio. En el corto plazo, porque el documento expresa de que mientras vamos hacia allá hay que hacer algunas cosas muy rápido. Definir un esquema de pago de la deuda de divisas. No es que estemos llorando porque se nos pague, es que se debe ese dinero. Por lo menos di cuándo vas a pagar y cómo vas a pagar. Das una señal de confianza para el mundo. Aclara los criterios a los cuales tú quieres importar y cuáles no. Di cuáles van por SICAD 1, cuáles van por SICAD 2, a qué sectores quieres priorizar. Evalúa los casos específicos donde debes otorgar subsidios. No tenemos dudas que la política de subsidios puede ser durante un tiempo prudencial necesaria para el sector, sobre todo del agro, y en donde hay posibilidades de catástrofes naturales, como puede ser que no llueva o el fenómeno del Niño. Tú tienes que proteger el país, los gobiernos están para proteger de esa contingencia a los sectores productivos. Establecer un cronograma y reconocimiento de dividendos, de eso no se habla en el país, pero eso es una muy mala señal, que la gente que invirtió dinero aquí, todas esas transnacionales, no tengan las posibilidades de que nunca van a poder sacar sus dividendos del país. Hay que reconocerle para que sigan viniendo. Si tú me garantizas que yo puedo sacar mi dinero, yo voy a ir a tu país. Ustedes ven la ley que Cuba acaba de sacar de inversiones y es impresionante. Estamos hablando de Cuba, que sacó una ley en la cual se permite la expatriación de dividendos, las compras de bienes. El problema ahora es que apliquen esa ley, pero es una ley que acaban de aprobar hace un mes, y es una ley que ya quisiéramos en Venezuela tener una ley como esa. Y crear unos mecanismos como fondos de ahorro, inversión, las bolsas de valores, sector público, que la gente pueda invertir en las empresas públicas, en las empresas privadas, darle a las posibilidades al ciudadano que invierta en las empresas que son exitosas. Reglas claras y justas. Hay que despolitizar la administración pública.
no más expropiaciones de empleos. Cada vez que expropian una empresa, lo que han hecho es expropiar empleos y pasan a ser empleados privados para ser empleados públicos que después no tienen ni siquiera, como dijo Marcela Maspero, las condiciones que tenían cuando eran del sector privado, además que la empresa no es sustentable ni alcanza en el tiempo. Hay que definir cuál es el rol del Estado en esta economía. Un Estado tiene que ser fuerte, tiene que intervenir, nadie lo duda, pero definámoslo, tenemos que saberlo. Si hay algo que este gobierno nunca ha dicho es cuál es el sector privado y cuál es el sector público, cómo podemos vivir juntos, llámese plan de la patria. Yo no le tengo ningún miedo a ese plan de la patria y a planes con los nombres que le quieran poner, siempre y cuando nos definan, este es el espacio en el cual yo pretendo vivir y este es el espacio en el que ustedes pueden vivir y esas reglas se cumplan. Pero como dijo Ramón Guillermo Veledo, ningún plan de la patria, ningún plan que tú me inventes puede estar por encima de ese libro azul que nos rige a todos, que se llama Constitución Venezolana. Oportuna rendición de cuentas. Ayer hicimos un ejercicio en nuestro humilde estrato. Fede Cámaras tiene que rendirle cuentas a los afiliados. ¿En qué gastamos el dinero que ingresaron porque ustedes pagaron sus afiliaciones? ¿Qué hicimos en este año? ¿Qué fuimos capaces de hacer y de no hacer? Lo que habíamos prometido en nuestra campaña electoral y lo que cumplimos. Ese ejercicio lo tienen que hacer todos los políticos. Aquí se olvidó de que hay una rendición de cuentas. Tú tienes que cumplirle a tu gente, a la que votó por ti y a la que no, qué estás haciendo con los recursos que son de todos los venezolanos. Y alcanzar acuerdos, a los que alcances, cúmplelos. Para un alemán es imposible entender, y para las líneas aéreas menos, que salga el presidente de la República diciendo voy a pagar la deuda y pasen 6 meses o 3 meses y no se pague. Para el presidente de Lufthansa, un alemán, que un presidente de la República salga diciendo voy a pagar la deuda y eso no ocurra en las próximas semanas, eso es impensable. Cuando habla el presidente de la República tiene que ser una voz absolutamente creíble, confiable, en las cuales tú, una vez que asumes un acuerdo y un compromiso, cúmplelo. Eliminar las trabas innecesarias, hay que controlar la corrupción. Este es un país que lamentablemente, Diana lo decía un poco también y lo expresaba, no es que nos estamos reconociendo ahora, es que la corrupción es una forma de vida. Tú eres fiscal de tránsito y no te importa que te pongan de sueldo 1.500 bolívares al mes porque sabes que hay otros ingresos que vienen por ahí, productos de otras labores. Tú tienes que quitarle la mentalidad al venezolano que la corrupción es una forma de vida. Reducir los tiempos de formación de nuevas empresas. No puede ser, aquí hay miles de emprendedores que quieren ser empresarios y que las trabas que se les ponen para que sus sueños se conviertan en realidad son imposibles. Crear una taquilla única para reducir el número de gestiones. No puede ser que tú tengas solvencias laborales. Bueno, ni siquiera me voy a gastar porque le quito el almuerzo a todos ustedes en los trámites que hay que hacer para crear una empresa en este país. Coordinar los sistemas de información del sector público, eliminar las contribuciones para fiscales. Pareciera que somos un país muy atractivo por el impuesto a la renta, pero cuando tú le empiezas a sumar todas las contribuciones para fiscales, que si tienes que pagar por el impuesto de las drogas, por el impuesto de la juventud, por el impuesto del deporte, por el impuesto que te retienen el IVA, tú empiezas a sumar todo eso y somos uno de los países con las más altas cargas impositivas del mundo, además para unos fondos donde absolutamente nadie sabe para dónde va, porque definitivamente para mejorar los servicios públicos no está yendo. En el corto plazo, eliminar solvencias laborales, retenciones del IVA, despenalizar la actividad económica, revisión del rol de las inspectorías del trabajo, guías de movilización de mercancías, los certificados de producción, los trámites portuarios, en fin, tenemos el documento, es bastante extenso en esa materia. Eliminar mecanismos que han empeorado en vez de mejorar. Un acuerdo para el desmontaje concertado de la formación de precios y ganancias para así poder incrementar la oferta y competencia del país. No hay ninguna manera de que una economía funcione con una ley que se llame Ley de Precios Justos, que lo único que tiene de atractivo es el nombre. A nosotros nos encantaría tener una ley que se llame para prevenir las enfermedades de los venezolanos, pero eso no es posible. Una ley de precios justos no es tal. Cuando ustedes leen la ley, no tiene nada que ver con la fijación de precios justos. A nosotros los empresarios, lo que menos nos preocupa de esa ley es el margen del 30%. Ese no es el problema. El problema es que el primer capítulo de esa ley declara de utilidad pública a todas las empresas del país. El problema es que esa ley condena con 14 años de prisión a un pobre comerciante que se puede haber equivocado porque hizo un mal cálculo en su escala de costo.
El problema es que esa ley es una ley que es contraria a todos los principios que contempla la Constitución, que no fue discutida ni con nosotros ni con nadie, y que además establece un sistema absolutamente precario de libertades económicas que están contrarias a la Constitución. Por eso demandamos esa ley ante el Tribunal Supremo de Justicia y todavía seguimos esperando que nos conteste. Esa ley es absolutamente imposible de avanzar si seguimos con leyes de ese tipo. Reducción de gravámenes, incentivos para la importación, atención prioritaria en acceso a los rubros de canasta a los sectores más vulnerables. Repetimos siempre, hay que darle a los más vulnerables, hay que darle un programa de compensación, mientras un programa de ajuste severo que vamos a tener que hacer, hay que hacerlo, hay que darles a los más vulnerables, hay que darles algunos programas de compensación. Hay que hacer compras de volumen por el Estado a precios preferenciales, garantizar los precios de insumos básicos proveídos por el Estado, equilibrio y justicia en la aplicación de normas. En cuanto a la garantía de infraestructura básica y servicios públicos, destinar los recursos de la inversión pública en infraestructura. No podemos seguir destinando recursos, solamente contentarnos con que aparezca en el balance de PDVSA, que es una empresa de todos los venezolanos, 18.000 millones de dólares para programas sociales que todo el mundo desconoce. Qué bueno hubiera sido, si quieres sembrar el petróleo, siémbralo en programas de inversión, en obra de infraestructura, pero además que se vea claramente a dónde se fueron los 18.000 millones de dólares de esos 89.000 millones de dólares que nos están entrando a los venezolanos, a dónde se fueron y para qué fueron. 18.000 millones de dólares en obra de infraestructura sería suficiente para que este país despegara en obras de puentes, estructuras, carreteras, autopistas, vías de comunicación, internet de primera calidad, en fin, una perspectiva que además sea analizada y concluida, donde habrá obras de corto plazo, obras de mediano plazo y obras de largo plazo. Particularmente tenemos que insistir en el sector eléctrico, en la vialidad de transporte, en obras hidráulicas, en áreas claves para el bienestar de los venezolanos. Tiene que haber más hospitales. Este país no puede seguir produciendo y llenándose la boca de 90.000 millones de dólares al año y no tenemos ni medicinas ni alimentos. Tú puedes ser que te falte un repuesto para tu carro y lo puedes entender en un sector en un momento determinado. Eso puede pasar en cualquier país del mundo, ojalá que no. Pero lo que no puede ser es que falte medicinas y alimentos para los venezolanos en un país que es un país petrolero en el boom más alto que jamás ha tenido en la historia petrolera. Educación, salud, espacios culturales y recreacionales son vitales. Ya hablé suficiente sobre lo que significa crear un empleo digno. No se trata solamente de crear empleos, no se trata solo de que la permanencia de un trabajador en la empresa, eso no es un empleo. Tenemos que tratar de que el trabajador se sienta liberado, de que el trabajador convierta sus posibilidades, que cuando entre en una empresa diga, aquí entré y aquí quiero pasar los próximos años de mi vida porque me tratan, me reconocen y tengo una carrera a la cual llegar y alimentar a mi familia y tener un empleo digno para el resto, por ojalá que fuera para el resto de tus días, sino por un tiempo prudencialmente largo, hasta que otra empresa con más ganas de tener a trabajadores bien dotados te pueda llamar a trabajar. Ahí tenemos todas las posibilidades. Hemos hablado de evaluar el sector privado y los sindicatos. Desprejuiciadamente tenemos que discutir la ley del trabajo. Y la discutiremos con Marcela y lo discutiremos con las inspectorías, pero hay que discutir una ley que no se discutió con nadie. Esa ley, después de la Constitución de la República, es una ley que debería mermar a la sociedad venezolana, es una ley fundamental para los venezolanos y se hizo entre gallos y medianoche con 15.000 propuestas de las que nadie sabe de dónde salieron y de cuáles son esas propuestas. Vamos a rediscutir esa ley y hay que volverla a discutir. Capacitar a nuestros trabajadores, hay que recuperar al INSES, promover la formación de los trabajadores para la productividad, impulsar la seguridad social en los trabajadores. ¿De qué se trata? Lo de proteger a los más vulnerables, y con esto ya estamos terminando. De que haya un programa de seguridad social. Los programas de seguridad social son los que garantizan que cuando tú estás en una empresa, tú cuando la empresa termina tu vida productiva, tú tengas un programa que tengas una vida digna y puedas tener cómo retirarte con unos fondos de jubilación, con hospitales que funcionen, con salud a la que puedas permitir de acceso público, cambiar los esquemas de controles de precios por subsidios. Hay gente que no puede, pero tú no tienes que pagar la gasolina para todos los venezolanos. El que no pueda pagar la gasolina, se le subsidiará la gasolina, pero no hay derecho a que todos los venezolanos estemos subsidiados de gasolina, sobre todo los que podemos pagarlo. Implementar bolsas de trabajo. Hay gente que puede trabajar, está bien, una ley de los nuevos empleos juveniles, pero es que también hay personas de la tercera edad que pueden estar en edad productiva de trabajar y que también pueden realizar ciertas horas de su tiempo libre para trabajar en actividades que sean dignas y recompensadas.
mejorar la dotación de alimentos, los planes de alimentación, mejorar la infraestructura dentro de los hospitales, mejorar las condiciones regulatorias para el arrendador. El que arrienda y el arrendador tiene que también tener ventajas y derechos, promover las relaciones de empleos laborales y del Estado. Bueno, nuestra propuesta y nuestro compromiso es con Venezuela. Solamente juntos, les puedo decir, superaremos las dificultades del presente y juntos construiremos las oportunidades del futuro. Muchísimas gracias a todos ustedes.